Cómete la vida más natural es un espacio en donde se puede hablar de experiencias de profesionales de la salud, de pacientes, de personas, de temas sobre alimentación, nutrición, salud, enfermedad, hábitos y de historias de vida de una manera relajada y natural. Además, aprenderás cómo romper aquellas barreras que te impiden llegar a tus objetivos. Pretendemos dejar un poco de nosotras en ti. Donde simplemente se trata de compartir para que encuentres esa conexión entre la nutrición y la conciencia. No nos centramos en el peso porque no es lo más importante y no define lo que eres. Yo soy Viridiana Espinosa. Yo soy Rosario Nava. Y nosotras te vamos a estar acompañando en este espacio, tu espacio. Hola, ¿qué tal a todos? Estamos en un episodio más de Cómete la vida más natural, en una segunda parte de mitos y realidades de la alimentación, un tema muy extenso, como se pudieron dar cuenta en el episodio anterior, pero bueno, vamos a tratar de ser lo más breves y asimilable posible. En el episodio anterior también nos pudimos dar cuenta de que las falsas creencias en relación a la alimentación muchas veces pueden determinar nuestros hábitos nutricionales y estos pueden influir de manera decisiva en nuestra salud. Entonces, nosotros debemos de tomar en cuenta que todos estos mitos que existen alrededor de la alimentación son fomentados ya sea por intereses comerciales o por intereses económicos o por una publicidad que obedece ciertas tendencias o ideas con un solo fin, que es el de vender. Estamos bombardeados por toda clase de opiniones infundadas y contradictorias y nos encontramos en un lamentable estado de confusión que nos impide distinguir la realidad de la fantasía. Para eso estamos aquí el día de hoy, para seguir haciendo esta distinción de cuáles alimentos resultan ser inofensivos y cuáles representan un riesgo para nuestra salud, sobre todo para quienes somos más susceptibles a creencias que no están bien fundamentadas. Entonces, vamos a seguir con estos mitos que son difíciles de desmentir. ¿Quisieras, Rosy, comenzar? Hola Viri, un gusto estar aquí con ustedes nuevamente y efectivamente vamos a seguir con este episodio que es una segunda parte de los mitos más comunes en nutrición. Bueno, un mito muy común en la nutrición o que yo he escuchado mucho en la consulta es cuando nos dicen que una mujer embarazada debe de comer por dos. ¿Quién no ha escuchado un mito así? Cuando hay un embarazo y dicen es que debes de comer el doble de cantidad porque el bebé necesita nutrientes. La noción de que la mujer embarazada debe comer por dos no es del todo correcta, pero sí tiene cierto sentido el pensar de esta forma. Es como una idea que se transmite de madres a hijas o que nos ha dicho una amiga. El feto en desarrollo sabemos que requiere de nutrientes para la formación de tejidos durante los primeros periodos. Las primeras 8 semanas, como durante las siguientes semanas, el feto se encuentra en un periodo de crecimiento. Entonces, ¿cómo cambia la alimentación de la mujer embarazada? Bueno, sabemos que por este embarazo se requiere una guía. La Organización Mundial de la Salud estima o nos ha dicho que por día se requiere una ingesta promedio de 300 calorías más para la totalidad del embarazo, es decir, que va a haber un incremento. Durante el primer trimestre no se modifica la alimentación, mientras que en el segundo y tercer trimestre sí es necesario aumentar un aporte calórico de aproximadamente 340 kilocalorías por día. Entonces es muy importante hacer este incremento energético, pero se hace un ajuste de acuerdo a la alimentación de la mujer embarazada. No quiere decir que va a comer el doble, imagínense cuántas calorías tendría que ingerir, sino que necesitamos hacer este incremento a partir de varios alimentos, no solamente de un grupo.
Entonces, ese mito que nos han dicho tanto de que se debe de comer por dos, pues no es del todo cierto, solamente se hace un ajuste a cierto incremento en el consumo total de energía. Así es, Rosy, muy interesante este mito. Vamos a ir, yo creo que uno y uno, ¿verdad? Entonces, Así vamos es. a seguir con estos mitos. Yo, bueno, voy a presentarles un que tiene que ver con la incompatibilidad de los alimentos, ¿no? Como ustedes saben, los lácteos, específicamente la leche, es un alimento muy completo, nos aporta proteínas de alto valor biológico, precisamente porque es de origen animal. También nos aporta hidratos de carbono, nos aporta lípidos, nos aporta agua, calcio, vitamina A y también vitaminas del complejo B. Bueno, una de las creencias erróneas de la leche es decir que la leche es mala para los niños y que también es mala para los adultos. O, por ejemplo, que el yogur natural es mejor que el yogur de sabor. Pues esto es completamente falso, ya que en la etapa escolar y en la etapa de la adolescencia es cuando necesitamos este aporte de proteínas y de calcio, ¿no? Necesitamos un aporte mayor que en las demás etapas, precisamente porque en estas etapas estamos en crecimiento y desarrollo. Además de que las recomendaciones más altas del consumo de leche se dan en este periodo. Al igual como lo decía Rosy, en relación al embarazo, también durante el embarazo y durante la lactancia es cuando se recomiendan mayores cantidades de este alimento, ¿no? Que es aproximadamente, la recomendación es de 1 litro al día, que quiere decir que aproximadamente son 4 tazas al día para esta etapa. Y en los más pequeños, por ejemplo, se recomiendan de 750 mililitros, que equivale a 3 tazas al día. Y las necesidades, por ejemplo, de un adulto y un adulto mayor, se recomienda 500 mililitros al día, es decir, 2 tazas al día. Y eso es aproximado, ¿no? Porque todo va a depender del estado de salud y de las necesidades de cada una de las personas, porque como habíamos comentado, cada uno tiene necesidades distintas. Entonces, eso es lo que se recomienda en relación a la leche, ¿no? Porque hoy en día, de verdad, existen infinidad de leches, pero no es mala ni para los adolescentes, ni para las embarazadas, ni para los adultos mayores. Entonces, sí es muy recomendable en estas dos etapas, que es en la etapa escolar y en la etapa de la adolescencia, porque es cuando se requieren mucho más nutrientes. Y decir que el yogur natural es mejor que el yogur de sabor también es un mito falso, ya que se tiene el entendimiento de que el yogur de sabor es malo. Ajá, y eso no es verdad. Lo que sí es cierto es la diferencia que existe entre estos dos, que es la presencia de aditivos, como por ejemplo los aromas, los saborizantes o también la cantidad de azúcar. Entonces, para mi criterio, el yogur natural sí va a ser la mejor elección, pero por eso no quiero decir que el yogur de sabor sea un alimento malo. Ajá. Entonces, esto es en relación a algunos mitos que hay que tiene que ver con los lácteos. Así es, Viri, es un mito muy, muy escuchar en cualquier parte. Entonces, realmente hay algunos que no están fundamentados, entonces debemos de tener muchísimo cuidado con respecto a lo que nosotros seguimos. Yo creo que otro mito muy común que también hemos escuchado es de hacerme vegetariano me ayudará a perder peso y ser más sano. Consulta, no sé si te ha tocado a ti llevar este tipo de dietas con algunos pacientes y donde nos dicen esto, quisiera ser vegetariano o vegano porque me han dicho o porque he escuchado en alguna red social que es una forma más rápida de bajar de peso, reducir mi grasa corporal. Entonces,
aparte que es algo que está muy de moda, el ser vegano, el ser vegetariano, y muchos pacientes pues se van pues con esta idea de que el seguir un tipo de alimentación así los va a ayudar a lograr sus objetivos más rápido. ¿Qué tan cierto es esto? ¿O si es un mito, es una realidad? Bueno, hay muchos estudios que muestran que las personas que siguen un plan de alimentación vegetariano por lo general consumen menos caloría y grasas que las personas que no son vegetarianas. Pero sin embargo, estos estudios no son concluyentes. Otros nos dicen que también llevan un estilo de vida, pues que está más relacionado con tener un peso saludable, una mejor presión arterial y de riesgo de enfermedad cardíaca. Sin embargo, como les mencionaba, no es concluyente. Los vegetarianos también pueden llegar a consumir más cantidad de energía. ¿Por qué? Porque pues hay alimentos que a pesar de que son saludables o de que no son de origen animal, también pues contienen energía. Esto no los exenta de que sean bajos en calorías, entonces pueden llegar a comer grandes cantidades de grasa y calorías con poco valor nutricional. Ajá, entonces esto no los exenta de que sean alimentos que no tengan grasa o que no tengan calorías. Algunas personas no comen ningún tipo de producto animal, mientras que otras consumen, por ejemplo, leche, huevos, alimentos vegetales. También hay quienes se alimentan principalmente siguiendo un plan vegetariano, pero incluyen pequeñas cantidades de carne, mariscos, pollo o pavo. Depende mucho del régimen alimenticio que esté siguiendo el paciente. Si decidimos seguir un plan de alimentación vegetariano o vegano, siempre debemos acercarnos con un profesional de la salud, ya que él nos va a ajustar estos nutrientes de manera que no tengamos ninguna deficiencia. Habíamos platicado antes que es algo muy sano y si optamos por seguir este tipo de régimen alimenticio, lo más recomendable es que siempre tengamos esta asesoría para no tener alguna deficiencia, ya que si nosotros lo hacemos de manera individual o siguiendo una recomendación en internet o por algo que nos recomendó alguien, siempre vamos a tener el riesgo de caer en un déficit nutricional y pues a la larga esto va a ser contraproducente, ya que en lugar de mejorar nuestra salud, pues nos puede ocasionar un problema muy grave. Entonces siempre es importante asesorarnos con un nutriólogo, un profesional de la salud, que en este caso pues somos los más recomendables para asesorarlos en este tipo de planes de alimentación. También es importante este seguimiento con un nutriólogo porque precisamente hay varios tipos, ¿no? de veganismo. Hay ovo-lacto vegetariano, codi-vegano y muchas opciones. También porque la alimentación se tiene que seguir ciertas reglas, ¿no? Una alimentación adecuada tiene sus reglas de alimentación, entonces nosotros como nutriólogos tenemos esa función de orientar al paciente para que haga las mejores elecciones si es que decide hacer este cambio en su estilo de vida, porque son cambios, ¿no? En los estilos de vida, el elegir ser vegano, el elegir no serlo. Entonces, una de las reglas de la alimentación es adecuarla al paciente. Entonces, en este caso, pues sí es bien importante la, eh, la suplementación, ¿no? Cuando el paciente quiere o decide ser vegano, ¿no? Porque nosotros no podemos tampoco influir en las elecciones de las personas para Así es, sus cambios, ¿no? Y bueno, totalmente. siguiendo Ajá. con este tema, ya que estamos hablando aquí del veganismo, pues vamos a hablar también de esto de las frutas, ¿no? Uno de los mitos, así como muy frecuentes en relación con las frutas y las verduras. Bueno, sabemos bien todos que estos tienen un contenido elevado de agua, tienen un elevado contenido también de vitaminas y minerales, es lo que más contienen las frutas y las verduras, además de que son ricas en hidratos de carbono y también nos aportan fibra.
no contienen o contienen cantidades mínimas de proteína y carecen de grasas. Bueno, en este grupo de alimentos, las que frecuentes son que las frutas al final de la comida engordan. O sea, vamos a hablar del orden, ¿no? Que a veces dicen, no, es que te lo tienes que tomar o comer en la mañana o en la cena, no, porque si no, ¿no? ¿Cuántas veces hemos escuchado también que la piña o que la toronja adelgazan? Ajá, que Ajá. tienen funciones diuréticas y lo asumimos así como si fuera la panacea, ¿no? Entonces la mercadotecnia se aprovecha de eso y entonces empezamos a encontrar muchas cosas en relación a esto. Bueno, los alimentos no nos van a engordar. ¿Por qué? Porque no tiene nada que ver el orden. Ajá. Lo que sí tiene que ver es que cuando el valor calórico de lo que ingerimos supera nuestras necesidades diarias, ahí sí. Es decir, que lo que comamos más bien que si comemos más de lo que necesitamos, ahí sí vamos a aumentar a lo mejor nuestra grasa corporal y nuestro peso corporal. Lo que sí es una realidad de todo esto es que si consumimos fruta al inicio de la comida, esto sí va a producir una sensación de saciedad, debido que a la cantidad, más bien, debido a la cantidad de fibra que tiene la fruta. Ajá. Eso puede permitir que comamos menos porque pues nos vamos a sentir satisfechos debido a la fibra que contienen las frutas. También va a depender de la fruta que comamos al inicio. Si contiene menos cantidad de fibra, pues a lo mejor no nos sintamos más satisfechos y queramos comer un poco más, pero si esa fruta tiene más contenido de fibra, pues a lo mejor sí nos vamos a sentir saciados. Pero también hay que tomar en cuenta que esto no va a ser igual para una persona que no tiene una buena relación con la comida, que a lo mejor nada le va a saciar. Y aparte, pues, porque todas las personas pues somos diferentes. Ajá. O las personas que no tienen una buena relación con la comida es porque a lo mejor tienen alguna situación emocional, ¿no? Son esas personas que a lo mejor les genera algo de ansiedad, alguna situación y están comiendo y nunca se sienten satisfechos. Siempre necesitan algo para llenar a lo mejor un vacío, pero es un vacío emocional. Entonces, ahí eso son cosas que se tienen que atender, que es lo que hablábamos, que también se necesita esa parte integral de trabajar con psicólogos o médicos para poder hacer un trabajo integral. También, ¿cuántas veces hemos escuchado que la toronja en ayunas pues ayuda a quemar las grasas? Eso es totalmente falso. Ningún alimento puede quemar grasas. Además, la mejor manera de llegar a un peso saludable pues es cambiando la conducta alimentaria. Siempre va a ser así, cambiar la conducta alimentaria y también siendo físicamente activo. Pero aquí algo bien importante es realizar una actividad física o ejercicio o deporte, que no es lo mismo. Después vamos a hablar de esta diferencia, de estas tres. Bueno, pero lo que me refería era que si realizamos actividad física que nos guste, pues vamos a ser más disciplinados, vamos a ser más constantes con el ejercicio. También sabemos que, por ejemplo, la toronja y la piña, que es de la que estábamos hablando, son cítricos, son frutas cítricas que lo que más nos aportan son vitamina C en su mayoría, pero como otros alimentos, pues están llenas de nutrientes. O sea, todos los alimentos nos proporcionan nutrientes, sí, unos más de algún nutriente, como por ejemplo estos dos, sí nos aportan, lo que más nos aportan son vitamina C, pero no por eso se les debe atribuir propiedades mágicas de adelgazamiento. Como decíamos, se le atribuyen funciones diuréticas, desintoxicantes, pero la fruta en sí contiene agua, que también junto al agua que nosotros bebemos en todo el día y en otra contenida en los otros alimentos que estamos consumiendo durante el día, pues a lo mejor la vamos a tener exceso en nuestro cuerpo, y entonces nuestro cuerpo la va a eliminar. Por eso a veces como que confundimos. Y eso no quiere decir que tenga función diurética. Las frutas en general aportan agua, como habíamos dicho, aportan vitaminas, minerales, fibra, como ya mencioné.
Y sí, sí son útiles para ciertas situaciones específicas en consulta, pero obviamente los nutriólogos tenemos conocimientos en bromatología y sabemos en qué momento recomendar o no cierto tipo de alimento, pero esto va a depender de la patología o del síntoma del paciente, ¿no es así, Rosy? Así es, Viri, como bien lo dices y como lo hemos enfatizado tanto, no existen alimentos mágicos que nos vayan a ayudar a mejorar nuestro peso. No hay un alimento que a la fecha les digamos, si lo consumes, te va a ayudar para que logres tus objetivos. O semillas de papaya, lo que nos dicen comúnmente, vas a lograr todos tus objetivos. Para nada, lo que nos va a ayudar muchísimo es el cambio de hábitos, adquirir hábitos saludables, realmente Así es, conjugar el todo. cambio de la conducta, Así es, ¿no? todo esto es lo que nos va a ayudar, el conjunto de hábitos, el llevarlos adecuadamente, es lo que nos va a ayudar a alcanzar nuestros objetivos, porque alimentos mágicos a la fecha no existen. Entonces vamos a poner muchísima atención a las recomendaciones que nos dan, porque como les enfatizamos, muchas no tienen ningún fundamento científico, solamente se han transmitido de generación en generación y a la fecha pues muchos no han podido ser derrumbados. Siguiendo con el tema, voy rápidamente porque se nos está acabando el tiempo. Quisiera comentarles, por último, eh, solamente recalcarles algunas de estas creencias parten de una base nutricional cierta, pero que algunas veces no, que algunas pues nada más son fruto de la ignorancia. También otra cosa importante es que algunos de estos mitos solo tienen una base empírica. ¿Qué quiere decir esto? Que han surgido a partir de la experiencia a través de la observación. No nos ha tocado algunas veces escuchar que porque la abuelita o la bisabuelita te recomendaron cierto alimento para curar cierta enfermedad. Eso muchas veces sí es cierto, pero muchas veces algunas cosas no. Hay un libro, no sé si has escuchado, Rosy, o lo han escuchado ustedes, un libro de química que se llama Triptofanito. Es un libro bien interesante, es un libro muy pequeñito, pero bien interesante en relación a Ajá. esto, Rosy, donde nos da los fundamentos científicos de los remedios caseros que se utilizaban anteriormente y que hoy en la actualidad pues se siguen utilizando para curar ciertas enfermedades, pero muchas de las veces, pues, o muchos no tienen fundamento científico. Aquí en este libro vienen algunas, ajá, que sí decimos, es que sí me siento mucho mejor con lo que me dio mi abuelita, pero porque realmente sí tiene ese fundamento científico. Es muy interesante leer este libro, es un libro muy pequeñito, entonces es de lectura muy asimilable, entonces posiblemente pues les agrade y a lo mejor pues sea de gran ayuda para ustedes. Y bueno, como ya se nos acabó el tiempo, por último, pues ya nada más quiero comentar que pues lo más preocupante de todo esto que estamos comentando es la credulidad en las virtudes sobrenaturales que se le atribuyen a ciertos alimentos. Ajá. Los alimentos no son mágicos, todos tienen propiedades, obviamente, porque tienen una función en nuestro cuerpo y pues no hay que hacerle tanto caso a la publicidad, a tanta información o sobreinformación que está pues permanente, permanente, y pues que muchas veces exponen qué cuerpos esbeltos, qué cuerpos musculosos, todos estos que siempre están ligados a ciertos alimentos en concreto, ¿no? Entonces, todo esto que tenemos a un solo clic, pues propicia un terreno para creer en estos mitos que muchas veces pues, son irracionales, ¿no? Entonces, los alimentos no tienen efectos mágicos, se pudiera ver así, pero porque tienen propiedades, tienen nutrientes que nos ayudan a mantenernos vivos, con, nutridos más bien,
Entonces es bien importante que no hagamos caso omiso y que sí estemos en esta parte de fundamentar lo que sí es verdad, más bien separar lo que sí es verdad de lo que no es. Entonces aquí pudimos darles una pequeña explicación de lo que sí es verdad, lo que no, pero bueno, creo que es importante también que se realicen nuevas investigaciones, porque como estuve investigando, leyendo, pues sí es costoso desmentir un mito, entonces sí hace falta bastantes investigaciones que contribuyan a una mayor comprensión de la actividad funcional de los compuestos fitoquímicos de los alimentos, ya que es un tema muy complejo y tratamos de hacerlo pues un poquito más asimilable para ustedes. Entonces, llegamos al final. No sé si quieras aportar algo más, Rosy, antes de despedirnos. Pues nada, solo eso, de siempre que ustedes tengan una duda, acercarse a un profesional de la salud, a una publicación fidedigna, para que no estemos adivinando si es cierto o es falso, ya que pues es la única manera de tener esta información verídica. Ok, entonces, bueno, les agradecemos el que nos escuchen. Esperamos que esta información sea de utilidad para todos ustedes y pues nos saludamos el próximo episodio. Un gusto estar con ustedes, cuídense mucho y los esperamos.